You are my special. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos con el capítulo número 17 de Jujutsu Kaisen módulo, en donde tenemos el regreso de Rika. E irónicamente lo que está pasando es un tanto extraño, pero hay que ver cómo continúa la historia. Bueno, sin más, empezamos. Este capítulo da inicio con que en el pasado Tsurugi estaba investigando, ya que poco después de que Yuka naciera, su padre había desaparecido. Durante un tiempo, sin saber por qué, quiso saber qué clase de persona había sido su padre. Y como sus abuelos y ni su madre parecían dispuestos a hablar de él, fue preguntando en secreto a algunos miembros del clan Gojo. Y para su sorpresa, todos decían lo mismo, que su padre era serio y diligente, y que se parecía mucho a su abuelo Okotsu Yuta. Pero probablemente esa forma tan estricta de vivir fue lo que jugó en contra. Sufría al ver que, en comparación de la generación de sus abuelos, los hechiceros de ese entonces carecían de poder. Esa preocupación lo atormentó hasta enfermarlo poco a poco. Es entonces que poco antes de su desaparición, una criada fue testigo de cómo su padre había encarado a un encapuchado con una cicatriz en el rostro, quien claramente era Yuji. Se desconocen las circunstancias, pero al parecer el hombre le dijo a su padre: "No me importa". Es entonces que Tsurugi se pregunta por qué su padre desapareció después de que naciera Yuka y no después de que naciera él. Y al parecer la clave estaba en que si tenían o no una técnica maldita. Y a pesar de que no entiende cómo fue que tomó esa decisión, al parecer después del nacimiento de Yuka, eso provocó que él sintiera que había cumplido con su rol. O sea que Yuka había nacido con la técnica de las 10 sombras. Y si es que acaso él hubiera nacido con la técnica, entonces Yuka quizás no habría nacido. Y si Yuka no hubiera tenido la técnica maldita, quizás su padre no hubiera desaparecido. Siempre pensó en que Yuka no debería enterarse de esa historia, pero sabía que ella era inteligente y probablemente ya lo sabía. Y es que volvemos una vez más al combate, donde utilizando su técnica, Maru termina alterando la percepción de la gravedad, o si lo prefieren, oscilando la realidad de la gravedad, provocando que lo que viene a ser abajo sea a un costado. Y es que esta técnica le hace honor a su nombre, al ser caos y armonía, ya que es demasiado confusa para Tsurugi. Sin embargo, Maru, que está acostumbrado, rápidamente ataca a Tsurugi, el cual logra esquivarlo. Sin embargo, al soltarse de su agarre, termina cayendo hacia el edificio, entrando en este último. Y es que Maru no se detiene, ya que continúa su ataque, a lo cual Tsurugi intenta reaccionar, utilizando su técnica de desenvaine. Sin embargo, Maru una vez más voltea la propia gravedad, provocando que Tsurugi se golpee contra el muro, o lo que vendría a ser el piso, instante en el cual Maru va a dar un estoque, pero Tsurugi rápidamente logra desenvainar, provocando que su espada quede atorada en medio de la espada de Maru, ya que está en el plan del último. Maru voltea su espada, provocando que tanto Maru como Tsurugi queden desarmados. Sin embargo, en esta ocasión vuelve a voltear una vez más la gravedad, literalmente volviendo el cielo a la tierra. Es entonces que en medio del aire, Maru está completamente listo para lanzarle un golpe directo a Tsurugi, quien en esta ocasión no puede defenderse. Y es que finalmente Maru declara que él ganó. Sin embargo, Tsurugi menciona que tal vez, pero si existe una posibilidad, aunque sea un 1% de posibilidades de poder salvar a Yuka, se lo jugará todo a ello. Y es que Maru le dice que no esperaba menos de él, lanzándole un golpe realmente fuerte que lo termina mandando a volar, estrellándose contra el edificio. Y a pesar de que parece que Tsurugi ha sido derrotado, Maru no se queda ahí, ya que utilizando su técnica empieza a hacerle evitar y los arroja a Tsurugi, literalmente aplastándolo. Y es que este daño es realmente enorme, al punto que Maru podría ser fácilmente considerado de categoría especial. Y a pesar de todo el destrozo que ocasionó, Tsurugi aún está al menos en una pieza, pensando que nacer con un poder extraordinario y morir de una forma digna es motivo de orgullo, pero no puede aceptar algo así, aunque fuera una vida normal, sin nada especial, con que pudiera seguir con su día a día en algún lugar. Con eso habría sido suficiente. Y es que obviamente se está refiriendo a su hermana. Es entonces que empieza a llamar a su abuelo, y finalmente el anillo de Rika termina reaccionando, quien le dice que es de lo peor. Después de todo, terminó pareciéndose a esa mujer, y es que se trata de Rika, quien le dice que, como Yuta le pidió que la ayudara, entonces solo tiene que decir un acepto, preguntando Tsurugi si es que con eso va a poder ganar. Y Rika se molesta porque es una pregunta realmente estúpida. Es entonces que Tsurugi termina aceptando la oferta de Rika, al cual un enorme despliegue de energía maldita se manifiesta. Pero Maru se da cuenta rápidamente de que esa energía maldita no proviene de Tsurugi, preguntándole quién es.
más. Es entonces que finalmente vemos algo que parece ser una fusión, o al menos una especie de posesión por parte de Rika en el cuerpo de Tsurugi, quien le dice: así que fuiste tú, plantándole un golpe a Maru, que también termina mandándola a volar, a lo cual parece que los dos están conviviendo al mismo tiempo, siendo Tsurugi quien le dice que le agradece, que le ayude, pero no se meta en eso y hable por él, lo cual molesta a Rika, quien le dice que es un insolente y lo va a acusar con Yuta cuando llegue al cielo, preguntándole a Tsurugi si es que acaso alguien como ella va a poder siquiera llegar al cielo. Y es que la actitud de Tsurugi realmente le está sacando de quicio a Rika, escalando definitivamente el nivel de esta pelea, pero aún no se nos aclara si el cuerpo de Tsurugi fue poseído por Rika o si es que acaso este último simplemente está revistiendo en cierta forma el cuerpo de Tsurugi, lo cual supongo que nos dirán en los siguientes capítulos. Eso sí, la técnica de Maru es realmente problemática, y el hecho de que solo esté utilizando la gravedad para pelear contra Tsurugi en cierta medida delata bastante que el hecho de que también se está conteniendo en cierta forma, o al menos no está tomándoselo a un nivel realmente serio, porque no hemos visto, bueno, cómo es que utilizaba esta misma técnica con el viejo, al cual literalmente lo madreó de diferentes formas, al punto que su técnica parece tener mucha versatilidad, ya que principalmente en este combate solo ha estado utilizando la gravedad. Por otra parte, el hecho de que el padre de Yuta realmente entra en desesperación por el hecho de que no tenían el nivel ni la fuerza en comparación a la generación de Yuta, o sea, los más fuertes, tiene sentido si es que acaso este terminó viendo la pelea que tuvieron contra Sukuna, porque literalmente ellos eran los más fuertes y apenas pudieron derrotarlo después de que Gojo, quien era el más fuerte, terminara perdiendo sin antes haberlo cansado. Es normal que el temor que nació en el padre de Yuka y Tsurugi se manifestara en el hecho de que él quería crear una descendencia, por lo menos que tuviera una técnica maldita. Y bueno, al final en cierta medida tuvo razón, ya que si no hubiera nacido Yuka, entonces nunca se hubieran podido enfrentar a Dabura, o al menos hasta ahora Majoraga está haciendo un trabajo más decente que cualquier otro hechicero que conocemos que no sea Yuji en enfrentar a Dabura, aunque también surge la teoría de que al ver el hecho de que el poder de Sukuna era realmente enorme, quizás, solo quizás, el padre de Tsurugi tenía una habilidad que le permitía ver el futuro y por esa razón podía intuir la llegada de un ser con cuernos que sería Dabura. O sea, él pudo haber visto la pelea de Dabura y Majoraga en el futuro, o al menos quizás solo la llegada de Dabura y los Zemurianos, quienes, debemos admitirlo, si no estuviera Majoraga actualmente, hubieran perdido automáticamente con cualquier otro hechicero que no se trate de Yuji. Y el propio Yuji también es un misterio, ya que este le dijo no me importa, y no se nos dice de qué conversaron, aunque muy probablemente el padre de Tsurugi quería buscar una respuesta para volver más fuerte a esa generación, y bueno, con un Yuji completamente desgastado por todo lo que pasó, seguramente lo ignoró diciéndole simplemente que no le importa, lo cual ya más o menos delata cómo es que ha cambiado la actitud de Yuji a lo largo del tiempo. Eso sí, si es que acaso Rika con Tsurugi muy difícilmente logran derrotar a Maru, eso quiere decir que Rika no iba a poder enfrentar a Dabura, a pesar de ser, bueno, la reina de las maldiciones. Pero también habrá el misterio de dónde se fue y si es que acaso el padre de Tsurugi regresará. Yo pienso que quizás sí, en cierta medida pudo ver el futuro, o sea, la destrucción que podría causar Dabura, y por otra parte, quizás también se encuentra buscando a Yuji. Bueno, es una posibilidad, aunque conociendo a Gege muy probablemente nunca sepamos la respuesta. Bueno, sin más, hasta aquí llega este capítulo. Comenten qué les pareció, bueno, hasta ahora la pelea entre Tsurugi y Maru y la técnica de Maru. Por último, me gustaría decir que el manga literalmente está abriendo más misterios justo en el arco final, lo cual me parece un tanto, bueno, ¿cómo decirlo así? Complicado o algo así, porque bueno, apareció Mahito, Yuji, el padre de los Okotsu, ¿qué pasará con Cross, Okurusu, los Karian? Todos estos misterios tendrían que resolverse en este último arco, por lo cual más allá de la pelea que esta se supone que es la batalla final, no creo que la historia tenga un margen para terminar de forma tan cerrada, a menos que aparezca todo para cesar todo, literalmente como no sé, como la fórmula para evitar que aparezcan más maldiciones aparezca mágicamente, para evitar que aparezcan más Karians, si Kurusu va a vivir o morir, si Dabura perderá o no contra Majoraga. Literalmente hay muchas cosas que se han abierto antes de que termine la obra y es como abrir muchos problemas antes de que este cierre. Y si es que se da el caso, es posible que, bueno, tengamos al final otro Jujutsu Kaisen que sea una secuela de esta secuela, ¿no? Más que nada porque si no se soluciona lo principal que serían los Karians, que son espíritus malditos, entonces este sería como un punto de inflexión en
la historia en el cual los humanos y los simurianos han entrado en guerra, la cual no iba a terminar en un solo instante, sino que iba a extenderse por todo el planeta. Sumado a eso, que el hecho de que la basera iba a quebrarse, bueno, ahora tenemos más, ¿cómo decirlo así?, posibilidades de que la basera que contiene las maldiciones en Japón se quiebre. Y si el resto del mundo se entera de que los simurianos existen como extraterrestres, además de que estos adoran a las maldiciones, se quiebra completamente la idea que habían colocado de que las maldiciones solo aparecían en Tokio, empezando las maldiciones a aparecer por todo el resto del mundo. O sea que sería una guerra sin fin a partir de ahora y solo sería un punto de inflexión en la historia. Literalmente este parece como un capítulo de historia de lo que provocó la guerra. Bueno, sin más, comenten qué les pareció el capítulo y si tienen alguna teoría, que estaré leyéndolos en la casilla de comentarios. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.